Cabe destacar que este patógeno regularmente se encuentra en el suelo o en las excretas de los pájaros. Es inhalado eh, en esporas, las cuales llegan al pulmón y se hace la primoinfección, en donde después es transportado al sistema retículo endotelial, en donde queda como una reserva del patógeno hasta su reactivación. Entonces, la meningitis por criptococo es una patología muy importante en la infección por VIH porque causa hasta el 20% de las muertes en los pacientes con inmunocompromiso severo y la mortalidad de la infección puede llegar a ser hasta del 70%. Esta infección pudiese llegarse a presentar en huéspedes inmunocompetentes de manera extraordinaria, pero su presentación sería clínicamente muy evidente, mientras que en pacientes con VIH que cursan con SIDA, su inicio es más insidioso. Los factores de riesgo son que un paciente tenga menos de 100 CD4 o que tengan títulos de antígeno mayor a 1. Cabe destacar que presentar antígeno sérico eh, positivo es un predictor de muerte. Pacientes con menos de CD4 y más de uno en una corte prospectiva en Sudáfrica tuvieron un valor predictivo positivo del 100% para presentar un episodio de meningitis por criptococo en el año siguiente a la determinación. Y cabe destacar que se debe hacer una búsqueda asertiva de estos antígenos para un tratamiento óptimo que discutiremos más adelante, el tratamiento óptimo oportuno. La clínica ya decimos que es insidiosa, puede iniciar de 2 a 4 semanas y suelen ser síntomas neurológicos inespecíficos como cefalea, letargo, fiebre o malestar general. Solamente un cuarto de los pacientes presentan meningismo clásico y hasta un cuarto de los pacientes van a tener alteraciones de estado de alerta, que esto va a conferir un mal pronóstico. Entonces, cualquier paciente que presente eh, estos factores de riesgo y tenga que presente estos síntomas, tenga factores de riesgo, se debe de realizar una punción lumbar. En la punción lumbar vamos a encontrar una pleocitosis, expensas de linfocitos, puede haber hiperproteinorraquia e hipoglucorraquia, pero esto es variable. En pacientes con menor cantidad de CD4, la punción lumbar en su analítica citológica puede llegar a ser hasta normal, pero se toman muestras para detección de PCR de múltiples microorganismos y otras pruebas. Debemos de medir la presión de apertura y esto es algo muy importante que desafortunadamente no podemos realizar en nuestro hospital porque no nos facilitan el equipo, pero hasta el 75% de los casos puede tener una presión de apertura elevada. Una presión de apertura se considera arriba de 20 centímetros de agua, mientras que la mayoría de estos pacientes pueden tener hasta presiones de 50. Ya cuando alguien tiene más de 47 centímetros de agua puede presentar papiledema y datos de degeneración craneocaudal. Que tenga una presión elevada confiere mal pronóstico, pero la evacuación también puede ser terapéutica. No solo nos da la utilidad de aumentar nuestra sospecha y hacer los exámenes especiales, sino que mejora la sobrevida del paciente hasta en un 69% a los 6 meses. En la imagen, eh, esta es de las entidades que va a ser más difícil ver cambios. Cabe destacar que la tomografía va a ser normal hasta en un 80% y un porcentaje menor vamos a encontrar datos indirectos de efecto de masa como desviación de la línea media con lesiones hipodensas que van a celebrar infartos. Eh, pero esto va a ser más raro y menos aparente entre menos CD4 tengan. La resonancia magnética va a ser normal del 2 al 8% y la TAC normal hasta en la mitad de los casos. Y solo vamos a encontrar dilatación del espacio de Virchow, infartos corticales o lacunares en un
una quinta parte de los casos. El diagnóstico lo realizamos con evidencia del microorganismo. La detección del antígeno en líquido cefalorraquídeo es el estándar de oro y llega a tener una sensibilidad de hasta el 92 al 100% y una especificidad del 83 al 98%. El método más común por el cual se realiza es por aglutinación en látex. Y cabe destacar que las mediciones múltiples no modifican, no nos dan datos adicionales, ya que el título y su modificación no confieren una predicción pronóstica. Algo que se ha hecho más popular en sistemas de salud con un poco más de recursos y que es bastante costo efectivo es la inmunocromatografía. Es un método barato y rápido que tenemos el resultado hasta en 10 minutos y en Estados Unidos el costo es de 4 a 8 dólares. La sensibilidad y especificidad es similar a la detección antigénica y su único problema es la disponibilidad que no es amplia. Por ejemplo, en nuestro caso no lo tenemos. Los cultivos en lugares con menor disposición de recursos siguen siendo el estándar de oro. La sensibilidad es de 55% en hemocultivos, pero en cultivos de líquidos cefalorraquídeos de hasta 95%. Y suele crecer el criptococo incluso en medios de cultivo enriquecidos. Nosotros podemos tener positividad del cultivo a los 7 días de la siembra. De manera incidental, podemos encontrar las esporas o los quistes del criptococo en una tinción de Gram, pero el método más comúnmente utilizado es la tinta china, ya que se hace un extendido de líquido cefalorraquídeo, se adiciona la tinta china y regularmente vamos a ver un halo alrededor de los quistes de criptococo, el cual va a expulsar la tinta china lejos. Cabe destacar que este es un método operador dependiente y que si no es experimentado el químico o el microbiólogo que esté viendo eh, el extendido de tinta china, puede ser que pase desapercibido algunos microorganismos. Entonces, ya habíamos comentado que la antigenemia puede indicar la presencia de criptococo antes de que sea clínicamente evidente. Cabe destacar que no se puede evitar el contacto, ya que es un patógeno ubicuo y no está recomendada los regímenes profilácticos en los pacientes con conteos de bajos de CD4, a diferencia de toxoplasmosis. Pero si tenemos un paciente con conteo bajos de CD4, podríamos buscar títulos séricos de antígeno y si son positivos, justifica el tratamiento como una profilaxis secundaria. Eh, Esto ha documentado que la detección y el tratamiento disminuye la mortalidad y la incidencia de meningitis criptocócica clínicamente evidente hasta en 3/4 partes de los casos. La meningitis por criptococo, eh, ya que el diagnóstico está bien fundamentado, podemos pasar al tratamiento. Es importante saber que el tratamiento antifúngico es extenso y es altamente tóxico. Entonces, es por eso que la prueba diagnóstica se debe de ser certera. Consta de 3 fases que las vamos a explicar extensamente: la inducción, la consolidación y el mantenimiento. Pero también tenemos que tener en cuenta que el paciente puede tener datos de hipertensión intracraneana y esto puede desencadenar eventos letales de herniación uncal. Cualquier paciente que tenga clínica de degeneración cráneo-caudal, presencia de papiledema o datos clínicos como cefalea o vómitos persistentes, ya con el diagnóstico de criptococo, justifica la punción lumbar y medir la presión de apertura. Esto puede salvar la vida al paciente. Regularmente esta acción terapéutica
se recomienda una dos o que remuevas de 20 a 30 mililitros de líquido cefalorraquídeo o hasta medir la mitad de la presión de apertura. Es decir, que si yo medí que tenía 60 centímetros de agua de presión de apertura, puedo o sacar 30 mililitros o bajar, hacer una medición posterior y ver si está en menos de 30 centímetros de agua. Esto se debe repetir diario hasta que cedan los síntomas. Y cabe destacar que en el edema que presentan estos pacientes y la hipertensión intracraneal, ni los glucocorticoides ni el manitol son de utilidad. Entonces, vamos a empezar con la terapia de inducción. Eh, el fármaco más comúnmente utilizado y más efectivo con una recomendación 1A es la anfotericina B. La más recomendada por su toxicidad, que es más baja y que se pueden utilizar dosis más altas, es la anfotericina B liposomal. Se debe dar un régimen de anfotericina más flucitocina de 25 miligramos por kilogramo día y la anfotericina liposomal de 3 a 4 miligramos por kilogramo día. Y de manera alterna podemos dar anfotericina B de oxicolato, que es así contamos nosotros, de 0.7 a 1 miligramo por kilogramo con la misma dosis de flucitocina. Cabe destacar que mientras nosotros estemos dando eh, flucitocina, debemos de medir los niveles séricos de esta en el día 3 y 4. Y regularmente, si tenemos unos niveles de 25 a 100 miligramos por litro, estamos en una dosis terapéutica de flucitocina. Si no, debemos de alterar la posología. Desafortunadamente, sobre todo en sector salud pública, no tenemos flucitocina. Y por eso podemos utilizar un régimen alterno. Cabe destacar que también cuando estemos usando anfotericina IV, podemos disminuir su toxicidad renal con una hidratación profusa 30 minutos antes de la infusión con anfotericina. Y muchos de los efectos adversos como cefalea, rash y malestar posterior a la aplicación se pueden disminuir con dosis profilácticas de paracetamol, difenhidramina o hidrocortisona antes de la infusión. Dentro de los regímenes alternativos encontramos también que en vez de flucitocina podemos asociar con fluconazol, 800 miligramos diarios. Cabe destacar que entonces nosotros a lo que tendríamos acceso en el IMSS de manera amplia en segundo nivel y en tercer nivel de atención sería la combinación de anfotericina de oxicolato con fluconazol. Esto sí lo podemos encontrar en México, ¿no? Cabe destacar que regularmente vamos a dar este régimen de inducción por 2 semanas. Al concluir estas 2 semanas de inducción vamos a dar 8 semanas más de consolidación, en donde podemos dar o fluconazol o itraconazol. Aquí se recomienda el fluconazol más que el itraconazol porque tenemos evidencia más sólida. Y se puede repetir el cultivo de los pacientes a al término de la fase intensiva y si el cultivo es positivo y todavía hay criptococo, se puede reiniciar eh, la terapia de inducción. Si no, continuamos la terapia de consolidación hasta terminar las 8 semanas. Y finalmente, una fase de mantenimiento. El tiempo es indeterminado y la vamos a dar una vez que el paciente recupere su inmunidad celular. La podemos retirar. Entonces, se prefiere fluconazol 200 miligramos diario por al menos un año. Y vamos a suspender la terapia de mantenimiento cuando se mantenga un año de mantenimiento, que no tenga síntomas neurológicos o hayan cedido la mayoría de los síntomas neurológicos y el conteo de CD4 sea mayor a 100 por más de 3 meses. Aquí, hablando del inicio de la terapia antirretroviral, esto es algo muy
¿cómo decirlo? Algo muy delicado que se ha